El viento siempre había sido su hogar. Desde que tenía memoria, Erasmus Bell había sentido que pertenecía más al cielo que a la tierra. Nació en una ciudad flotante, un lugar que desafiaba la gravedad y se sostenía sobre corrientes ascendentes que nadie entendía del todo. Allí, las casas estaban construidas con madera ligera, sostenidas por grandes globos de aire caliente y estructuras aerodinámicas que les permitían moverse con el viento. Aeteria, como la llamaban, era un mundo suspendido entre las nubes, donde la única regla inquebrantable era: respira mientras puedas. Porque en Aeteria, el aire no era solo un recurso, era la vida misma. Desde tiempos antiguos, la ciudad dependía de un sistema de torres que filtraban y distribuían el oxígeno a través de enormes conductos. Nadie sabía quién las había construido, ni cuánto tiempo seguirían funcionando. Solo sabían que, si alguna vez se detenían, la ciudad y todos sus habitantes caerían en picado hacia el abismo infinito que se extendía bajo ellos. Erasmus creció fascinado por estas torres y el misterio que las rodeaba. Su madre le contaba historias sobre antiguos guardianes del viento, hombres y mujeres que velaban por el equilibrio del aire y aseguraban la supervivencia de Aeteria. Pero esas eran solo leyendas. Con el tiempo, los guardianes se desvanecieron en la historia y la ciudad dejó de creer en ellos. Hasta que el aire comenzó a escasear. Al principio, fue solo un murmullo. Algunos habitantes notaban que les costaba más respirar al amanecer, otros sentían mareos inesperados. Luego, las aves comenzaron a caer del cielo. Y finalmente, el viento se detuvo. Nadie en Aeteria recordaba un día sin viento. Las casas flotantes, antes livianas y móviles, comenzaron a descender lentamente. La gente entró en pánico. Si el aire dejaba de fluir, todos morirían asfixiados en cuestión de días. El Consejo de Ancianos convocó a los mejores ingenieros para estudiar las torres de oxígeno, pero estas estaban selladas por mecanismos que nadie comprendía. La única pista que encontraron fue un antiguo mapa, escondido en una de las bibliotecas olvidadas de la ciudad. En él, se marcaba la ubicación de una cámara de los vientos, un lugar oculto en la cúspide de la torre más alta, donde, según las inscripciones, el aire podía ser restaurado. Erasmus sabía que no había tiempo que perder. Sin esperar la aprobación del Consejo, reunió su equipo, una brújula eólica, una cuerda de seda trenzada y un respirador de emergencia. Luego, sin mirar atrás, emprendió el ascenso hacia la torre prohibida. La escalada fue una prueba de voluntad y resistencia. A medida que subía, el aire se volvía más escaso, cada respiro más difícil que el anterior. Su cuerpo le pedía que se detuviera, pero su mente lo impulsaba hacia adelante. No solo por él, sino por su gente. Finalmente, tras lo que parecieron horas, alcanzó la cúspide. Ante él, una puerta de metal cubierta de inscripciones antiguas se alzaba, bloqueando su camino. En el centro, un mecanismo extraño, un sello en forma de espiral, que giraba con el viento. Pero no había viento. Desesperado, Erasmus trató de forzar la puerta, golpeándola con las manos ensangrentadas. Nada. Luego, recordó las historias de su madre sobre los guardianes del viento y el equilibrio del aire. El viento no podía moverse si no había un sacrificio. Tomando una decisión que le heló el alma, Erasmus exhaló su último aliento sobre el sello. Al instante, el mecanismo cobró vida. La espiral comenzó a girar, absorbiendo su aliento y amplificándolo en una ráfaga que recorrió toda la ciudad. Las torres de oxígeno despertaron de su letargo, y el viento regresó con más fuerza que nunca. Erasmus cayó de rodillas, sin aire en sus pulmones, sintiendo cómo la negrura lo envolvía. Pero en ese último momento, antes de perder el conocimiento, escuchó un susurro en el viento. «Respira». El renacer del viento. Despertó días después, envuelto en sábanas de lino ligero. Estaba vivo. El aire estaba vivo. El Consejo de Ancianos lo declaró el primer guardián del viento en siglos, el hombre que restauró el equilibrio de Aeteria. Sin embargo, Erasmus no se consideraba un héroe. Sabía que, algún día, el aire se volvería a apagar. Y cuando ese día llegara, alguien más tendría que escuchar el viento y recordar la única regla inquebrantable. Respira mientras puedas.